y poder también quizás darle algunos consejos o orientaciones que nos den la oportunidad de poder tener un mayor abordaje o un mejor abordaje con relación a nuestros hijos y también la relación de pareja, independientemente de que seamos una pareja dentro de casa o que seamos padres separados, pero que en común tenemos la crianza de nuestros hijos. Bien, los puntos que vamos a tratar: patrones de crianza, el síndrome de la papa caliente, cómo guiar sin interrumpir el proceso. Entonces, esas son algunas de las cosas que debemos ir identificando en ese modelo de crianza saludable que queremos nosotros desarrollar con nuestros hijos. Bien, la dinámica del árbol de familia. Aquí vamos a tener una dinámica ahora. Les voy a pedir, vamos a ver cómo nosotros nos acomodamos para el tema de psicometría. Y hay un recurso que yo uso en psicometría que se llama genograma, que es donde yo puedo tener una mayor referencia o una mejor referencia de cómo es la dinámica familiar de cada uno de ustedes. Y esto nos da la oportunidad de nosotros poder identificar esos comportamientos que nosotros podemos identificar en mamá y en papá y que se repiten muchas veces en nosotros y que nosotros transferimos a nuestros hijos. Entonces, una forma de cómo concientizarnos en esa parte, vamos a tratar de poder elaborar un genograma. Los colegas que están aquí, que manejan la herramienta, ayúdenme a orientarlos a ellos para que podamos hacer eso. Bien, ustedes identifican mucho familia en esa parte. Bien. No, pero ellos empezaron a ser individual, sí, la suya, de origen suyo. Vamos a identificar a los varones masculinos con un cuadro y las femeninas con un círculo. Damos una rosada, Nayeli. Nosotros tenemos cinta pegante, ¿verdad? Con la generación más alta, que son los abuelos. Vamos a identificar la familia paterna de este lado, varón y hembra, ¿verdad? Y la familia materna de este lado. Entonces, tenemos el abuelo paterno y la abuela paterna. Establecemos aquí el vínculo y identificamos el hijo, que es mi padre. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Nos vamos al otro extremo, también hacemos el vínculo y entonces identificamos a la madre. Si tienen hermanos, también lo pueden identificar. Por ejemplo, mi madre tiene 5 hermanas. Hacemos el vínculo de los padres, de nuestros padres. Y también identificamos entonces los hijos de ese matrimonio. Yo me identifico con doble cuadro para poder hacer la diferencia. Y también entonces identifico mi hermana y otro hermano. Ok, ahora bien, una vez, hay muchos detalles que se sacan aquí, pero que hoy no son necesarios explicar. Pero lo que quiero que podamos nosotros identificar en este genograma, o en este árbol genealógico, como también le llamamos, es poder identificar los patrones, qué conductas se repiten en la tercera generación, en la segunda generación y en nuestra generación, que de cierto modo también pasamos a nuestros hijos. Entonces, esto nos da la oportunidad de poder concientizarnos, por ejemplo, de por sí los hombres somos a veces muy, no voy a decir agresivos, porque no es la palabra, tenemos como ese ímpetu de fortaleza, porque las cosas deben hacerse como yo digo, pero muchas veces identificamos que mi abuelo se comportaba de la misma forma, era la persona que en la casa, lo que decía el abuelo, eso se hacía, pero mi padre también tenía ese comportamiento, porque aprendió esa parte de su padre, que es mi abuelo, pero muchas veces inconscientemente yo también repito lo mismo en mi casa. Entonces muchas veces nos sentimos mal y uno se pregunta, pero ¿por qué yo tengo este comportamiento? Y esto nos ayuda a entender que ha sido un patrón repetitivo, que yo debo identificarlo y cortar con ese patrón. Poder tener la oportunidad primero de concientizarme de eso que se repite en cada una de las generaciones, y una vez lo identifico y me concientizo de eso, trabajo en esa parte. ¿Me entienden cuál es la dinámica? Y justamente también con esa parte de nosotros muchas veces tener esa posición de patriarcado, de que las cosas deben hacerse como yo digo, es también establecer otras cosas. Por ejemplo,
la posición que muchas veces tiene la mujer de no tener participación en cosas dentro de la casa. Bueno, porque mi mamá fue una mujer sumisa, porque mi mamá siempre se sometió a lo que mi papá decía, y eso fue lo que aprendí, y eso es lo que repito también en mi sistema familiar. O sea, ahí les dejo el ejemplo para que también entonces puedan seguir teniendo a más profundidad esta parte en casa y puedan analizar esos factores. Bien, ¿entendieron la dinámica ahí? Bien, perfecto. Sí, sí, claro. Yo le hice 2 generaciones a ella aquí, José, que fue su origen y la que ella creó. Ahora ella va Y su sistema actual. ahora ella va a ser sus ancestros, o sea, sus abuelos de ella. Pero aquí tenemos a su padre fallecido, madre. Ella proviene de una familia de 3 hijos. Ella procreó aquí con el señor La y este es su sistema. Excelente. ¿Quiere que le haga el de la No, está bien. No la complique, no la complique. No, yo se lo hice para que ella vea. Usted ve, sí, ya. Y ahí tú vienes. De aquí. Así cuando vayamos avanzando y vayamos identificando a cada uno de nuestros miembros, ¿verdad?, de la familia, vamos a identificando también esos rasgos o esos comportamientos que se van repitiendo de una generación a otra. Lo importante de esta dinámica es eso, poder identificar esa parte y saber por qué muchas veces yo acciono o reacciono de una manera tan específica ante situaciones que se presentan en mi vida con relación a mis hijos. Bien. Entonces, vamos a seguir ahí. En la casa siguen con los dibujitos, ¿oyeron? El síndrome de la papa caliente. Esto surgió nosotros organizando el taller y nos dio realmente mucha risa el término que adoptamos para plantear esta parte, porque muchas veces se da que en medio de la crianza, cuando no nos ponemos de acuerdo en cómo acompañar a nuestros hijos en ese proceso, yo solemos como delegar la responsabilidad a mi pareja. Una forma de yo no confrontar a mi hijo en ciertos temas. Y para tratar de salir de eso rápido, por ejemplo, mi hijo se acerca, me pide permiso para desarrollar alguna actividad y yo le digo, ve, dile a tu papá. Entonces cuando van de papá, papá le dice, lo escucha, como poniendo la atención, entendiendo él que le va a dar respuesta a eso, y le dice, ok, ve, dile a tu mamá. Y mantienen al niño o al adolescente como en este estado de ping-pong, y por eso le decimos la papa caliente, porque nadie quiere hacerse responsable de ese momento en específico. Pero ¿qué pasa con esto? Se da una dinámica muy interesante con nuestros hijos cuando esto sucede. Porque nuestros hijos lo primero que interpretan y que pueden identificar es que no hay una comunicación entre los padres. No se ponen de acuerdo en un punto que para ellos es importante, y es la necesidad de ellos atender esa demanda en ese momento. El hecho de yo rebotar a mi hijo con la parte de vete donde tu mamá o vete donde tu papá, no le estoy dando el sentido de quizás responsabilidad o el sentido de importancia que para él tiene eso que me está solicitando. Y eso también va lacerando y va debilitando el acercamiento de mi hijo con nosotros. Llega un momento, bueno, como no tengo respuesta de papá ni respuesta de mamá, entonces yo voy a hacer lo que a mí me dé mi gana. Y cuando se me acerquen a reclamarme, bueno, yo fui y te pregunté, y tú dijiste de mamá, le pregunté a ella también de papá, hice lo que tenía que hacer. Entonces muchas veces nosotros generamos este tipo de reacción en nuestros hijos y de cierto modo nos sentimos mal cuando ellos tienen esta reacción o cuando ellos ejecutan de esta forma, porque sentimos que no tenemos la autoridad suficiente para controlar a nuestros hijos, o simplemente el hecho de que mi hijo está creciendo no me está respetando y se está igualando a mí. Entonces ahí se va creando una crisis que parte de nosotros, pero no nos hacemos conscientes de esa parte. Bien, entonces tenemos que poner muy en cuenta este punto. Vamos a ver este video que para nosotros fue muy interesante y por eso queremos compartirlo. Quizás no se puede... Pregunta a tu madre. Ahora, nuestro hijo indica más tarde como se entere tu madre. Muy bien. Y ahora, papá, le voy a comer buena madre. Pero no deberíamos tomar más decisiones. Esa es la teoría, que eran los padres. Es importante nosotros poder atender esas necesidades en nosotros mismos para poder atender esas exigencias o esas situaciones que se presentan a nuestros hijos que deben ser atendidas por nosotros. Porque nuestros hijos tienen algo muy claro, y es poder identificar quién en la casa tiene esa posición de autoridad, de yo poder acercarme. Por ejemplo, si su hijo o su hija necesita comprar algo, ¿quién se acerca? ¿Mamá o papá?
No, mayormente cuando se necesita algo económico, uno siempre se inclina hacia papá. Papá es el que provee. Ahora, para el tema de que si yo quiero un abrazo, si yo quiero que me consientan, si yo quiero sacarle una salida a papá que es muy estricto, me voy por el lado de mamá porque mamá es la que saca la negociación, ese tipo de cosas. Suelen identificarnos en esas fortalezas o debilidades que ellos entienden que pueden manejar y que puede ser de beneficio para ellos. Pero como padres debemos manejar la dinámica de poder intercambiar ese tipo de responsabilidad. Pero no como una forma del síndrome de paraguas, ¿verdad? O de la papa caliente, sino que yo en algún momento pueda tener ese intercambio de rol, que mamá en algún momento pueda ser la que provea esa parte económica y yo como padre pueda tener ese acercamiento de consentir, de abrazar, de también cuando me solicito un permiso tener esa conversación y entender cuál es la necesidad que hay detrás de esa solicitud de esa salida. Porque recuerden que nuestros hijos cuando ya empiezan a tener esa inclinación de salir, de compartir ese tipo de cosas, es porque vienen de un ambiente donde ya sus amigos están experimentando ese tipo de cosas. Entonces ya eso se sienten con la necesidad también de poder usar ese recurso y de poder también disfrutar de eso que sus compañeros le comparten. Entonces no usemos el término de la papa caliente como una forma de nosotros enfrentar ese desafío. Si tengo alguna debilidad en ese sentido, conversemos como pareja, pongámonos de acuerdo, siempre y cuando tengamos, ¿verdad?, la presencia de papá o de mamá en ese sentido. Si no, si usted es una madre soltera, simplemente siéntese, trate de trabajar esa parte, trabaje las dudas que tiene en ese sentido, pero déle atención a esa necesidad que su hijo está presentando. Vamos a seguir. Esta parte es importante y se da mucho cuando nosotros tratamos de establecer límites o reglas a nuestros hijos. Se da muchas veces la situación de que mi hijo hace algo malo, que tiene una consecuencia, yo establezco un límite, establezco una consecuencia, pero yo mismo en el proceso interrumpo esa consecuencia. Entonces ahí estoy interrumpiendo el proceso, porque al final la enseñanza o mi hijo no, la enseñanza no se da y mi hijo tampoco obtiene el aprendizaje de eso. Entonces cuando nosotros tratamos de establecer una postura frente a algo, y yo mismo soy el que me doblego porque me da pena, porque es la primera vez que lo hace, porque ya me prometió que no lo volverá a hacer. Si yo mismo me llevo la contraria de establecer algo y luego romperlo, estoy interrumpiendo el proceso. Y al final, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? El irrespeto, que no hay consecuencias cuando hay alguna mala acción, que cuando yo pueda poner o establecer un punto, de cierto modo también lo puedo romper. Y muchas veces se da que escuchamos a los adolescentes, no, porque mi mamá siempre está peleando, pero al final ella pelea, pero eso no pasa de ahí. Ya ellos condicionan el hecho de comportarse de una forma, porque saben que cuando lleguen a casa, simplemente van a escuchar la cantaleta, como ellos dicen, de mamá o de papá, pero no va a pasar más nada después de ahí. Entonces le estamos enseñando algo que de cierto modo en su vida adulta le va a ser de contraproducencia. ¿Por qué? Porque no van a establecer el hecho de que deben respetar las autoridades, de que deben cumplir un horario, de que cuando estén en un lugar de trabajo, deben recibir primero las asignaciones y de cierto modo también responder a esas exigencias. Se van a acomodar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo aprendí en casa y entiendo que todo mi entorno debe ser de igual forma. Bien, entonces, recomendaciones para nosotros poder no interrumpir el proceso de la incomodidad, de la irritabilidad, de la impotencia que me genera la situación en el momento. Solemos muchas veces golpear el autoestima de nuestros hijos. Tú eres un tonto, tú nunca haces las cosas bien, tú siempre haces lo mismo. Mira al hijo de fulanito que hace esto, que hace lo otro, sin embargo tú mira, no haces nada con tu vida. Y laceramos y golpeamos tanto esa parte de nuestros hijos que entonces le creamos una inseguridad que para dar un paso, para mover un pie, tiene que tener autorización para poder hacerlo. Entonces, una forma de nosotros poder evitar, interrumpir el proceso de ese acompañamiento y de esa crianza saludable de nuestros hijos es poder tomar en consideración la parte de estimular el autoestima de nuestros hijos. Vamos mejor a poder fortalecer esas cosas positivas que sí puedo identificar y que de cierto modo cuando vea algo que no estoy muy de acuerdo con eso, darle como una connotación diferente para que él pueda mejorarlo, pero no para que mantenga la referencia de que no soy capaz de hacer algo porque así mi mamá o mi papá lo identificaron. Bien, reconozca las buenas acciones, como mencionaba hace un momento, hágase un tiempo para sus hijos. Muchas veces nosotros nos escudamos en la parte de que, bueno, yo trabajo mucho, llego tarde a la casa, llego cansado, a veces llego a la casa y tengo que seguir trabajando, pero no pongo en consideración la necesidad que mi hijo pueda tener, o quizás el hecho de buscar ese acercamiento para escuchar
cómo fue ese día de mi hijo, qué experiencia tuvo, qué situación puede estar atravesando, que eso de cierto modo nos da la oportunidad de evitar muchas cosas, porque muchas de las problemáticas que nuestros hijos presentan en el colegio parten del hecho de no poder conversar con alguien lo que está atravesando en el colegio. Y ahí se da el tema del bullying, el tema de caer en depresión, en ansiedad y todo ese tipo de cosas que se puede evitar con el simple hecho de tener un acercamiento con nuestros hijos. Bien, sea un buen modelo a seguir, y esta es una parte muy importante. No hay mejor forma de nosotros educar que nosotros siendo ejemplo para nuestros hijos. Educar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo. Es muy bueno yo decirle a mi hijo que tiene que ser responsable, que tiene que atender las tareas cuando tiene las asignaciones en el colegio. Sin embargo, yo llegar tarde a mi trabajo, por ejemplo, tengo una necesidad que atender en la casa y lo hago cuando yo entienda que puedo hacerlo, no muestro esa responsabilidad. Sin embargo, estoy esperando que mi hijo muestre esa responsabilidad. Pero esa posición que tiene se está manifestando por lo que yo le estoy enseñando de manera inconsciente. Porque no es un asunto de que yo tenga que coger una pizarra en la casa y darle esa enseñanza a mi hijo, simplemente que con la forma de yo accionar le estoy mostrando esa parte. Bien, entonces tenemos que tener congruencia en ese sentido. Demuestra que su amor es incondicional. Y es una parte importante, el hecho de yo poder acercarme, no tener que esperar un día de cumpleaños, no tener que esperar una fecha específica para yo poder demostrar esa emocionalidad, ese grado de satisfacción, de yo poder tener ese acercamiento con mi hijo y demostrárselo de manera afectiva. Haga de la comunicación una prioridad. Sea flexible y esté dispuesto a adaptar su estilo de crianza. Eso lo mencioné al principio cuando le decía la parte de romper patrones, de nosotros poder identificar qué realmente me resulta para yo poder darle ese acompañamiento a mi hijo. Puede ser positivo el hecho de yo tomar como referencia lo que conmigo pudo haber pasado en algún momento, o como me criaron mis padres, pero no puedo establecer eso como lo único, o como la única vía o la única herramienta de yo poder abarcar a mi hijo. Debo identificar cuáles son las necesidades y cuáles son las herramientas que yo tengo y que tiene mi pareja para nosotros atender eso. Y si de algún modo me siento sin recursos en ese momento, entonces solicitar la ayuda para poder fortalecerme en ese sentido y atender la necesidad. Bien. Esté consciente de sus propias necesidades y limitaciones como padre. Muchas veces nosotros lo vendemos como superhéroes. Yo todo lo sé, yo todo lo resuelvo, ven a mí que yo tranquilo. Si en la calle te dan dale y ven que yo después saco la cara por ti. Entonces nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que también como padres tenemos nuestras limitaciones. Que no siempre voy a estar dispuesto a poder atender la necesidad que tú tienes, pero te puedo escuchar y juntos buscar la forma de cómo solucionar esa parte. O yo como padre no siempre te voy a poder atender en ese sentido, pero mamá lo puede hacer. Entonces cuando nosotros también identificamos eso y concientizamos a nuestros hijos de esa parte, ellos también se humanizan en ese sentido y nos pueden ver de una manera ya, ¿verdad?, más cercana, más humana, y no como esa imagen tan superior que todo lo puede hacer y todo lo puede lograr. Porque entonces cuando fallamos, ahí empieza nuestros hijos a experimentar la parte de la decepción, de la lejanía, de ya no vernos con esa ilusión y con ese gran amor y ese tipo de cosas. Entonces para evitar eso, es mejor nosotros concientizarnos de nuestras limitaciones. La importancia de yo poder establecer una consecuencia después de un error y mantenerme firme en eso que yo establecí por lo que tú hiciste. Independientemente de que tú te arranques a llorar y que tú amenaces, que no te apures, tranquilo, no pasa ningún problema. Cuando te tranquilizas conversamos, pero lo que establecí ahí se queda. No romper con eso, porque entonces también me estoy restando autoridad y le estoy dando a él el poder de poder manipular los procesos. Perfecto. Comunicación asertiva. Uno de los puntos de como también en la crianza saludable con nuestros hijos. Porque muchas veces no estamos apoyando lo que es la comunicación asertiva. Simplemente te escucho, como dicen, yo complacerte, ok, vamos a conversar, y tú hablando y yo pensando en otra cosa, mañana debo hacer tal cosa, pero en complicidad, no hay esa empatía de yo poder poner atención a eso que te inquieta y que de cierto modo lo puede fortalecer para atender las necesidades de nuestros hijos. Y va a tener, no es como de tanta importancia para yo tener que dedicarle ese tiempo a ese muchacho. Yo llegué cansado del trabajo, y este muchacho hablando de disparate, y nosotros lo identificamos con tanta importancia que por eso tienen el valor y la cercanía de poder buscar trabajo y poder bajar al mismo nivel de nuestros hijos y ponernos en sus zapatos. Nosotros todos pasamos por ahí. Y de cierto modo, en esa etapa de la adolescencia, que es donde más se pueden presentar esas problemáticas, sabemos las dificultades que pasamos en ese momento. Entonces, si de cierto modo ya yo identifiqué
que pude tener esas carencias en esa etapa en mi vida, ¿por qué también permitir que mis hijos repitan las mismas carencias? Es un asunto de poder nosotros equilibrar y poder lograr que esa comunicación sea asertiva, sea cercana, le pueda llegar y pueda ser de interés para ambos, tanto para el emisor como para el receptor. Bien, la necesidad que tiene en ese momento. No esperes que te lean la mente, esa es otra. Muchas veces esperamos a que la otra persona tenga que interpretar o tenga que identificar lo que me pasa. No puedo sentarme y ser abierto, no puedo expresar lo que siento, la emoción que se desprende de eso, la reacción que tengo ante eso, porque yo entiendo que tú debes interpretar cómo me siento. Nuestros hijos tratan de abordarnos y muchas veces le decimos, tú sabes que cuando yo tengo mi cara, yo no quiero que me estén hablando mucho. Pero no nos acercamos y le decimos, acércate a mí. En este momento no puedo agotar esa conversación contigo, pero te prometo que mañana vamos a intentar sentarnos. Hoy no estoy indispuesto, me siento muy cansado. Le estoy mostrando a mi hijo esa parte y esa debilidad de que en algún momento no siempre voy a estar dispuesto a poder sentarme y conversar con él, pero le estoy dando la cara. No estoy esperando que sea él que interprete, que quizás el momento no es el propicio para poder agotar esa dinámica y esa comunicación o esa conversación con papá o con mamá. Dice también, todos tenemos opiniones de la cual se puede aprender. Escucha a los demás. Como decíamos en el punto 1, no es mantener una postura de que yo solamente tengo la razón y las cosas deben hacerse como yo entiendo y como yo digo. Porque bueno, ya pasé por eso y a mí me resultó eso. Pero debemos nosotros tener algo siempre presente. Así como yo puedo enseñar y también instruir a mi hijo, yo puedo aprender de esas cosas que mi hijo me está también mostrando en ese momento. Es una forma de nosotros desafiarnos a aprender cosas nuevas. No es lo mismo los años 90 a nosotros vivir ahora en esta etapa, esta generación de cristal, como le dicen. Pero son muchas las cosas que podemos aprender de nuestros hijos en este momento preciso, donde nos vemos muchas veces de frente a situaciones que a veces nos sentimos hasta sin herramientas. Pero en esa necesidad que surge ahí, tengo la oportunidad de aprender y en algún momento o utilizarlo con otro hijo mío o de cierto modo servir de ayuda para un sobrino, para un amigo, pero me nutro de esa necesidad y de esa situación que surgió en ese momento. Debemos ponernos los zapatos de nuestros hijos en ese sentido y no minimizar la situación que ellos pueden estar atravesando en ese momento. Hablar desde el yo, no acuses, no eches cosas en cara y haga sentir mal al otro. Y nosotros los padres nos apoyamos mucho en esa parte. Aquí el que paga las cosas soy yo. Aquí el que hace la compra soy yo. Aquí el que tal cosa soy yo. O sea, lo minimizamos tanto al muchacho que dice, no, pues yo lo que tengo que buscar para mejorar, porque aquí yo no tengo ningún ni voto que adentro. Entonces, eso también pone en una posición difícil a nuestros hijos, porque no le permitimos sentir o tener ese sentido de pertenencia, de que también este espacio me corresponde y también puedo tener la libertad de poder asumir y de poder decidir conjuntamente cada estar con mis padres. Bien, vamos a votar ahora otra dinámica, la cual hemos llamado el semáforo. Y les voy a explicar muy breve en qué consiste. Vamos a utilizar 3 colores, tal cual como lo representa el semáforo, rojo, amarillo y verde. El rojo dice, actúas bajo responsabilidad, conversar, buscar solución, etc. El amarillo, te preocupas, es como una forma de alertarte, te preocupas, pero propones, pospones, pero pospones, o sea, ok, te preocupas, pero de cierto modo te apoyas en la parte de ser evasivo, por así decirlo, de no enfrentar la situación, te da temor iniciar un enfrentamiento. El verde simplemente lo dejas pasar, entiendes que si no le das mente, en algún momento las cosas pasarán. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo tengo aquí unas preguntas que me prepararon las chicas del equipo y yo les voy a dar a ustedes los globos y ustedes vamos a darle a cada uno en el cual ustedes van a reaccionar ante esta situación. ¿De qué forma usted reaccionaría ante este tema? ¿Lo asume con responsabilidad? ¿Lo evade o simplemente se hace el loco? Vamos a platanar. Vamos a platanar. ¿Lo enfrenta el problema? ¿O simplemente divarea, como dicen los muchachos ahora, se hace loco en ese sentido? ¿O simplemente usted entiende que en algún momento la solución llegará? Bien. Entonces, vamos con la primera pregunta. Soprano, mujer. Sí.
¿Estamos listos? Primero, ¿cómo reaccionaría usted si su hijo le dice que quiere ir al psicólogo? ¿Enfrenta esa parte? ¿Lo evade? ¿O simplemente dice, no, eso no es lo que era de algún momento se le pasará? Lo enfrenta, ¿verdad? Le da respuesta a eso. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque gracias a Dios y también al abordaje que hemos tenido los profesionales de salud mental, se ha podido romper un poquito esa posición que teníamos de que no era necesario poder nosotros cuidar nuestra salud mental. Lamentablemente hay muchos padres. Porque no van los locos, dicen. Exacto, pero lamentablemente hay muchos padres que todavía mantienen esa posición evasiva o esa parte de yo, oye, no lo que era que vino, eso, tú quieres hacer todo lo que hace el otro. ¿A quién está yendo psicólogo? Los amigos tuyos. Oye, ¿por dónde nos vamos? Pero no vemos quizás qué fue lo que detonó que mi hijo sintiera la necesidad de ir a un especialista de salud mental. Entonces es algo que nosotros debemos fortalecer como un factor agregado, ¿verdad? Un factor positivo, y que de cierto modo también nuestros hijos puedan multiplicarlo y también compartirlo con sus amigos, de que puedan también buscar ese tipo de acompañamiento. Bien, excelente, me gustó ahí. Vamos a la segunda. ¿Sabes cuál es el psicólogo antiguo? ¿El psicólogo? Antiguo. Altivo, ¿cuál es? El antiguo. El antiguo. Bueno, la chancleta, la correa, el guayo. Ya porque era un psicólogo. El psicólogo tuyo. Espérame ahí, dame ahorita sobre mi ahora. La segunda pregunta dice, ¿qué pasaría si mi hijo llega con un tatuaje a la casa? ¿Cómo enfrentamos? ¿Lo enfrentamos? ¿Nos hacemos lo loco? ¿O entendemos que en algún momento yo me voy a sentar con él y voy a tocar ese tema? Nos hacemos lo loco. Aquí lo enfrentamos. El amarillo es como que divariamos, como que sí, pero que no. Pero me gusta esta parte, porque aquí usted identifica que lo deja pasar y en algún momento lo atendería. ¿Por qué se daría esa parte? ¿Por qué no enfrentarlo? ¿Por qué no preguntarle? ¿Por qué tomaste la decisión de marcar tu cuerpo? Bueno, yo usaría los dos. Eso no. Haría un mixto, ¿verdad? Sí. Sí, porque de cierto modo, pero primero pregúntale aquí, ¿por qué el amarillo? ¿Por qué evadirlo? Porque no tengo una posición en contra del todo. Okay. Y ya yo que razón. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó? Puede ser cosa de creencia, puede ser cosa de moda. Rebeldía en algún momento. Rebeldía. Porque muchas de las personas que nosotros conocemos con su piel tatuada tratan de darle un significado a cada una de esas representaciones en su cuerpo. Y eso es importante, pero nosotros, desde este punto, ¿verdad? La orientación sería, independientemente de todo, poder abordarlos y saber cuál fue el detonante que lo llevó a dar ese paso. Y aún no agotando recursos de acercarse a nosotros y por lo menos comunicarnos. Porque hay un factor importante ahí. Tomó la decisión de marcar su cuerpo con algo que va a durar toda la vida y no tomó en consideración ni siquiera ponerme el tema, conversar conmigo, saber cuál era mi posición frente a eso, que no es un asunto de buscar aprobación, sino por lo menos de poder tener esa oportunidad de yo compartirle a mi papá o a mi mamá lo que tengo pensado hacer. Pero esa posición también que tú dices me gusta, porque eso nos hace ponernos sus zapatos, saber por qué mi hijo dio ese paso y qué lo llevó realmente a realizarse ese tatuaje. Bien, mi hijo llegue con perforaciones. Salí, me fui para Plaza Central. Oye, qué viejo me fui. Ustedes somos viejos, oye, que Plaza Central. Después que está San Bill y agua ahí. Oye, cuando me fui yo, me Plaza Central. Ahí saqué la cédula ahí. Saqué la cédula, ese era el toque de queda. Me fui para Plaza Central, me voy a una película, de allá para acá vine con un argollo, con un asunto, un pendiente aquí. ¿Cómo reaccionaríamos a eso? Y ahora el tema de las niñas, que tienen sus dos perforaciones normales que le ponen a toda niña, pero ya se está usando el tema de que van subiendo. Yo tengo pacientes que ya tienen toda una oreja llena y ya van por aquí, ¿cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama esto aquí? Esto aquí, ya van por aquí porque ya aquí no le cabe, ya van bajando. ¿Cómo reaccionamos nosotros si nuestro hijo llega a la casa con una perforación que yo no tengo conocimiento alguno de esa acción? Es prácticamente casi lo mismo que el tatuaje.
¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Lo confrontamos? ¿Lo hacemos lo loco? ¿O le damos tiempo al tiempo? Lo confrontamos ya, ¿verdad? ¿Qué no te me se arresta? Ahí mismo en la puerta. Hay que confrontarlo. O sea, esas son acciones que de cierto modo, como mencionaba anteriormente, nosotros tenemos que confrontarlas porque no es el tema quizás del arete, de la perforación, porque lamentablemente nuestros hijos están en un momento donde son muy influenciados por sus amigos. Y muchas veces en un hogar que sí son permisivos, no pasa nada y mi hijo interpreta que tampoco en mi casa va a pasar nada. Pero siempre tenemos que usar eso como una referencia o como una oportunidad de yo poder sentarme y tener un abordaje saludable con mi hijo en ese sentido, de poder, cuando tome esas decisiones tan importantes, poder tomar mi opinión en cuenta. Bien. ¿Permitiría usted que su hijo amanezca fuera de casa? Ay, Dios, yo soy doble. Digo, también depende de la edad, también depende de la edad. No, y Sí, claro. depende con quién Claro, también. depende de la edad y el ambiente. Y el ambiente y donde sea. Y donde sea. Yo conozco a la persona, si tengo empatía con esa persona, o sea, Parte de nosotros desarrollar una crianza saludable tiene que ver precisamente con nosotros conocer el entorno de nuestros hijos. Una de las cosas que yo siempre le mencionaba a la mamá de mi hijo más grande es el hecho de nosotros poder convocar actividades donde se vean ellos en la necesidad de tener que venir a un espacio donde podamos conocer. Lo último que nos inventamos fue llevarlos para su cumpleaños a un asunto de pinball. Al final me arrepentí porque se gastó muchísimo dinero y ellos se mantuvieron como en su esquina. Uno iba y cuando uno se acercaba se dispersaban, eso era increíble. Uno se acercaba de que para ver qué estaban hablando y se dispersaban y se juntaban por otro lado. Pero por lo menos tuvimos la oportunidad de ver ese círculo, de ver la formación, de ver la manera en cómo se comportaban, cómo conversaban, cómo se expresaban. Y eso nos da como cierto sentido de tranquilidad porque vemos que los muchachos no están como ¿verdad? No están tan mal como decimos. Y también le damos la oportunidad a ellos de tener esa cercanía con nosotros, de que no vean como un peligro el yo permitir que mis amigos se acerquen a mis padres, ¿verdad? O sea, en caso de que uno de los padres sea más permisivo, pam. Yo dije que no, pero tú vas al cuarto y conversa con papá y de allá para acá tú vienes cambiado y con cuarto en los bolsillos que papi dijo que sí. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Usted confronta la situación ahí, se hace el loco o simplemente espera que el agua corra, deja que el agua corra? Lo enfrenta. Eso es muy importante. La sombrilla. Tres cuartos. Soy demócrata en ese sentido. O sea, veo los puntos de vista del tipo. Si hay que confrontar, entonces hay confronto, dependiendo de lo que pueda haber. Excelente, pero, y no está mal, pero sería bueno el siempre ustedes mantener primero esa comunicación, ese acuerdo, antes de que eso pueda pasar a nuestros hijos, porque entonces cuando identifican eso, lo que hace es que la balanza se inclina. Como yo sé que mamá es la más recta y siempre dice que no y siempre tiene un pero, dame donde papi, que papi es más flexible y me ayuda a convencer a mamá. Entonces los hijos tienen que interpretar que estamos los dos de acuerdo y en sintonía en ese sentido. Y no que vean esa lucha de poder de que mamá dijo que no, pero yo dije que sí. Bien, seguimos. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo llega bajo los efectos del alcohol? Que te lo llevan cargado y te lo dejan en la puerta. Tú, cuando tú abriste tal muchacho así, ya tú sabes. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ahí? Confrontamos. Ahí somos más o menos. Lo dejamos pasar para otro día. Para que Vamos tenga a juicio, ver que esté ¿verdad? sobrio para poder enfrentarlo, ¿verdad? Para que Sí, tenga porque juicio. no te va a hacer mucho caso, no son el país. exacto. Pero eso también nos expone bastante. Eso nos expone bastante. Y quizás ahora es jocoso y nos reímos un poco, pero es delicado que nuestros hijos puedan experimentar ese tipo de acción fuera de casa. Y eso de cierto modo nos resulta difícil. Yo decir, dame sentarme con mi hijo y enseñarlo a beber, porque eso no me corresponde. Debo permitir que pueda experimentar esas cosas, pero sí debo orientarlo para el momento. No, ya yo lo inicié. Mami, tengo algo que decir. Hace como 2 o 3 meses pasó tal cosa. ¿Cómo reaccionamos ahí? ¿Qué pasaría en ese sentido? Confrontación total, ¿verdad? Siéntate ahí y vamos a hablar de eso. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Con quién fue? Llámanos a fulano ahí, de una vez, podría haber pensado, llámanos a fulanito ahí. Pero eso también, ¿qué nos deja ver eso también? Ya después, des en cuenta,
la connotación de la pregunta. No es mami, yo estoy pensando hacerlo, no. Es que ya lo hice. Entonces, eso, pero eso nos pone de frente a qué? Eso nos pone de frente a qué? Que también hay cierta deficiencia en esa parte comunicacional con mis hijos. O sea, ¿por qué dar un paso de algo tan importante sin antes, por lo menos, escuchar mi sentir en ese sentido? O quizás una orientación. Porque los hombres siempre decimos, no, deja que se crezca, que a ese lo voy a pulir yo. A ese yo voy a tratar de orientarlo de cómo hacer las cosas, pero frente a las niñas tenemos otra postura. No queremos que ni el primo se le pegue. Salimos y tiene que estar sentado al lado mío todo el tiempo. O sea, el nosotros tener esa postura frente a nuestros hijos nos deja ver que tenemos también que tener cierta apertura en ese sentido, porque también tenemos muchas restricciones con el tema de la sexualidad. En ese sentido, no solamente la parte sexual, del alcohol, de la perforación y el tatuaje, sino que lo más mínimo, como también lo más relevante, pueda tener la confianza de acercarse y comunicarlo. Bien, ¿cómo reaccionarías ante un berrinche en público? Salimos, corregí algo y el muchacho nos puso ahí en ridículo delante de todo el mundo. El hombre sigue ahí tres cuartos. Pero ese te la hago es reaccionar de igual forma. Sino sentarse y conversar ahí mismo. Siéntate aquí, ven acá, siéntate aquí. Yo lo ignoro. Hasta con la mirada. Yo lo ignoro y después negociamos más para adelante. Sí, porque eso pasa. Estamos en una plaza y el muchacho hace un espectáculo, lo sentamos, pero le estamos dando un pellico por abajo. No te apures, deja que lleguemos, no te apures. Pero ¿qué también observamos o qué podemos ver también en esa parte? ¿Por qué mi hijo usó el recurso de explotar en un sitio público delante de tantas personas y no quizás en la casa, donde tenemos más confianza o quizás más comodidad para hacer esto? ¿Qué mensaje podemos ver nosotros ahí? Eso es manipulación. Y es una forma de llamar la atención. Es una forma de yo poder también lograr la comunicación y tener esa comunicación Puede asertiva. ser una necesidad. Y también una necesidad, que muchas veces evitamos, por un tema de no confrontar, por un tema de no asumirlo, pero puede ser claro una necesidad. Pero no necesariamente debería ser una necesidad. A veces podría ser un antojo momentáneo, qué sé yo, de algo Sí, porque descabellado y le hacen un show. Sí, porque sabemos que muchas veces nos manipulan tratando de ellos Sí, obtener lo que quieren. Ajá. Pero es una forma también de nosotros poder identificar ese tipo de accionar en ellos y aprovechar el momento para contextualizarlo todo y poder atender esa necesidad. Y concientizarlos, eso que tú ves como algo que quieres comprarlo ahora, de manera ya, no es necesario, hay otras cosas que atender. En algún momento yo puedo complacerte en ese sentido. Es poder aprovechar cada situación para introducir a nuestros hijos en esa parte. Bien. ¿Cómo actuarías? Ya estamos terminando con las preguntas. ¿Cómo actuarías en caso de que tu hijo te muestre incomodez con alguna persona? Y esto se da mucho con los niños más pequeños, porque ya el adolescente no hay quien lo obligue a abrazar a nadie ni a saludar a nadie. Pero con niños pequeños muchas veces llega una visita y uno dice, muchacho, mira, ve, saluda a tío, abraza a tío, besa la mano a tío, que no es tío nada, es un amigo cercano. Pero tratamos de obligarlo a que tenga ese acercamiento con ese adulto. Si nosotros vemos esa resistencia a nuestros hijos, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo enfrentamos? ¿Atendemos esa parte? ¿Nos hacemos de loco? No, eso es uno de los piques que él hace. ¿Cómo accionamos ahí? ¿Y qué vemos detrás de eso? Nos hacemos lo más o menos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Ahí, titubeante, ahí, soso. No lo obligo. Después le pregunte por qué. Ok, ¿Por qué? amarillo y verde aquí. Confronta. Yo lo confronto en el sentido de no de abochornarlo, no de avergonzarlo, sino de investigar por qué. Ahí quería llegar. Porque es una personalidad que él Ahí tiene que ver ahí con la quería- empatía, la coinonía con familia, es porque tú no haces eso. Ahí quería llegar. Uno de esos comportamientos en nuestros hijos tiene mucho que ver con la forma en cómo nuestros hijos se relacionan con esa persona. Entonces hay que ver por qué quizás con otra persona tiene esa apertura o esa fluye de manera normal o orgánica y por qué tiene resistencia con esta persona. ¿Qué pudo haber pasado? Que mi hijo tiene esta posición de usted allá y yo aquí. Entonces, no es un tema de nosotros quizás
poner dudas, ¿verdad? O quizás provocar cierta reacción en ustedes, pero el mayor índice de niños que han sido violentados en todo el sentido de la palabra tiene que ver con una persona cercana. El padrino, el tío, el abuelo, un sinnúmero de personas que son de su entorno. Entonces vea como una alerta y como un punto de partida para saber qué está pasando cuando su hijo tenga cierta diferencia o cierto cambio con una persona que antes saludaba y que ya le cuesta tener acercamiento con esa persona. Y nos encontró en un cuchiplanché, como dice la doctora Álvarez. ¿Cómo reaccionamos en el momento? ¿Atendemos eso que pasó ahí? ¿Lo hacemos lo loco o dejamos que el agua corra? Que eso no es nada, eso es de todo ser humano. ¿Cómo reaccionamos ahí? Confrontamos, muy importante. Confrontamos. Y no el tema de confrontar, sino de atender la necesidad que en ese momento surge en nuestros hijos. Porque se puede desprender muchas cosas en ese momento. Primero es el tema de nosotros poder entender que no hay límites, porque se supone que para yo entrar a la habitación de mis padres, yo debo primero, ¿verdad? Es como poder analizar todas esas cosas. Vamos a ver cuáles fueron los errores en esta parte. Lo primero es que no tocaste la puerta, es lo primero. Y la puerta de papá y mamá se toca antes de entrar. Lo segundo, ¿qué te despertó? ¿O qué interpretaste con esto que tuviste? O sea, tenemos que confrontar esa parte. Porque no sabemos qué pudo haber despertado nuestro hijo o nuestra hija el vernos en esa acción. ¿A qué punto o a qué escenario lo puede llevar obteniendo una información desproporcionada de eso que pudo observar en ese momento? Entonces es importante nosotros ante todas estas situaciones que se presentan a diario en nuestra casa poder tener claro de qué forma poder atender con estos colores esa parte de nuestros hijos. A veces es necesario hacernos los logros, a veces es necesario en el momento, no confrontarnos porque no vamos a lograr absolutamente nada. Hay que dejar que las cosas bajen para entonces poder agotar esa parte. Sí, adelante. Eso va a depender de si es mamá y papá. Sí. Porque si es mamá con otra persona, ese otro tema, que no es sea cercano, su papá, o que tenga poco tiempo, o sea, todo va a depender. No está bien que vamos a depender cómo vamos a reaccionar. Así es, porque así ahí es. pueden venir los celos y cosas así. Así es, así es. Voy a Una de las, uno de los detonantes, Andrea, como sexóloga, en consultas de terapia sexual, tiene que ver mucho con ese tema de esa información, quizás a destiempo, o de esa falta de información en la parte sexual, donde nuestros hijos tienen que ir investigando ellos mismos, oyendo comentarios, quizás mal orientados por sus iguales, que saben menos que ellos y tratan de educarlo en ese sentido. Y es importante, porque nosotros tenemos que desmontar la posición de que yo no tengo por qué agotar esas conversaciones conmigo. Si yo aprendí solo, él tiene que aprender solo también. Pero algo que yo he podido aprender en esta parte, en este proceso, es que yo debo apoyarme en esas necesidades que yo tuve, que de cierto modo me hacen identificar carencias de mi vida adulta y yo tratar de suplir de eso a mí. Más de yo darle de que lo que nunca tuve, es un tema de poder fortalecer lo que supuestamente me dieron, mas sin embargo no fue tan saludable para mí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que tenemos que identificar nuestro propio estilo de crianza y nuestra como esa estructura que nos va a ayudar a dar un acompañamiento saludable a mi hijo en esa etapa de la crianza. Bien, esto no lo vio, ya estamos terminando. En mucho sentido, y el tema de la sexualidad es muy importante tocarlo, porque y ahora las circunstancias son mayores. Tenemos que orientar a nuestros hijos en un 100% en esa parte. Y una de las cosas que queremos hacer como centro es precisamente esa. Poder llevar esa información incluso en las escuelas, aunque está de cierto modo prohibido, por eso quitaron la orientación sexual. Pero tenemos que orientar a nuestros hijos desde la casa para que ellos también puedan reproducir eso con sus amigos, porque se da un tema de promiscuidad, se da un tema de que no se cuidan, hay un gran porcentaje de papiloma en muchachos de temprana edad, muchísimos embarazos en adolescentes, en todo parte, por esta falta de información. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. O sea, ¿a partir de qué edad se puede empezar con esos temas? Porque es el problema, que a veces uno dice, ¿le entro o no le entro? ¿Sabes? Eso va a depender mucho de la necesidad de la inquietud que tu hijo vaya a mostrar. Porque
porque a veces ellos mismos van teniendo las preguntas y uno es que va como evadiendo. Ok. Me pregunta a la mami, ¿y cómo yo nací? No, una cuita que le echaron tomado por el ombligo. Empezamos como a crear esas fábulas. La cigüeña. O sea, que eso puede ser hasta aprendiendo. Hasta con 3 años, 4 años, porque ya el niño vino de una clase en el preescolar donde le enseñaron una lámina, donde el varón tiene un pene y la hembra tiene una vulva. Y el niño llega a tu casa y dice, papi, tú tienes un pene, y yo también. Entonces, tú lo vas acompañando según la necesidad que el niño te va a mostrar. Ahora, ya en la edad de la adolescencia, donde ya es un poquito más fuerte esa necesidad, ya tú tienes un abordaje un poquito más amplio, con un lenguaje llano, tampoco dibujando mucho las cosas, ni teorizando mucho. Y no, porque yo en mi tiempo, no te ponga de ejemplo en esa parte tampoco, porque cometemos muchos errores en ese sentido. Es un asunto de atender la necesidad y orientarlo, principalmente en la parte de ser responsable a la hora de dar ese paso. No es un tema de que no lo hagas, porque cuando tú lo hagas yo no voy a estar ahí, tú no me vas a pedir permiso. Pero ser responsable en ese sentido. Cuídate tú, cuida a la otra persona, trata de tener tus ideas claras, etcétera, 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 etcétera. Pero todo a partir de la necesidad que el niño te vaya mostrando en esa parte. Bien. Entonces, miren, llegamos al final. Diálogo abierto. Nos hemos mantenido dialogando, pero este es el momento donde les puedo solicitar que si tienen alguna inquietud sobre esto que hemos conversado, o si tienen quizás un comentario que nos pueda agregar, ¿verdad?, más sustancia a lo que ya hemos expuesto en la noche de hoy, este es el momento. Y eso me recuerda a mí lo que es la oruga, que la oruga no es más que un gusano que crea su capullo y con su esfuerzo puede romperlo y volar. Pero muchas veces cuando sobreprotegemos tanto que es un límite a nuestros hijos, lo que hacemos es que le cortamos el capullo y entonces no vuela. Interrumpimos el proceso, como mencionábamos Sí, en uno de interrumpimos el los proceso. espacios. Entonces yo creo que hoy en día, a pesar de que uno establece límites, pero también hay que enseñarlo a que ellos pueden forjar su propio esfuerzo y salir del confort, porque a veces le queremos dar mucho confort y comodidades, y que ellos puedan desarrollarse ya como seres humanos, No defenderse. Es que no, ser personas útiles. Y tenemos que analizar que no siempre vamos no sé si es una parábola o una ilustración que se utiliza mucho, que dice cuando una persona acude a ti ante una necesidad, como que no le des el pez, sino enséñalo a pescar. Entonces es un asunto de que también eso desarrolla y desencadena muchísimas cosas, porque la persona también toma en consideración el esfuerzo que pone al momento de querer conseguir eso que se ha propuesto. Y eso, el de identificar lo que le costó, le permite también valorar esa parte. Date cuenta que nosotros los hijos compramos una cosa y otra mañana y la van desbaratando porque eso no le costó nada. Entonces, si no le enseñamos el valor de las cosas, se desarrollan en la vida de igual forma. Vienen aquí a hacer tal cosa, van allá a hacer tal otra, y como que no tienen esa cercanía o esa sensibilidad frente a las cosas. O sea que eso es un punto muy importante. Bien, seguimos. ¿Alguna inquietud, algún comentario? ¿Qué les pareció los temas tratados en la noche de hoy? ¿Se asemejan? ¿Se vieron reflejados en ellos? Reflejado. Qué bueno, esa es la idea. Yo tengo una pregunta con relación a lo que usted dijo, que lo mejor que le puede dar al hijo es el ejemplo. ¿Cómo tú puedes dar ejemplo siendo un papá a distancia? Eso es lo mismo que tú ir a un spa y coger un facial por Zoom. ¿Me entendió ahí? Eso es lo mismo. Un padre que busque o que pretenda ser ejemplo para su hijo, manteniendo esa distancia, eso al niño ni le va ni le viene. Más rápido coge ejemplo del delivery que va a la casa con el botellón de agua, que él ve que se hace un esfuerzo y que de la puerta hay que llevarlo a la cocina y se presta para también hacerlo y quiere colaborar. De esa persona está aprendiendo. Pero yo no puedo enseñar a mi hijo estando yo a kilómetros de distancia y mi hijo en otro punto, tú sabes. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Concientizar al padre de que debe trabajar y ver por qué mantiene esa distancia con su hijo, porque se supone que cuando nosotros tenemos nuestros hijos, nosotros como que esa posición nos cambia. Somos cercanos, nos preocupamos, tratamos de siempre estar cerca, de poder, ¿verdad?, como apapachar, de consentir, de ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué eso? Porque es más lo negativo que puede lograr con eso que lo positivo que te puede alcanzar. Eso desencadena en el niño una ansiedad que tú no te imaginas. Mi papá viene hoy, ¿y qué vamos a hacer si viene? Y él dijo que venía porque era hora y no ha llegado. Entonces el niño se mantiene en ese sobresalto. Entonces mejor corte con eso. Y acostumbra a esos muchachos que el papá va a llegar así como Santa Claus, un día al año.
y ya él sabe que cuando llegó, pero no se va a mantener en esa constante posición de que papá viene, de que papá, y él me dijo hasta ahora y no ha llegado. Entonces es mejor concientizarlo en esa parte, como parte de yo perseguir la salud mental en mí. Porque otros terapeutas entienden que no, hay que permitir que se acerque, que se mantenga, pero que si no está siendo contraproducente, si no está siendo no está siendo positivo para el niño, mantener ese vínculo con papá, ¿por qué forzar las cosas? Si cuando papá viene, ni siquiera puede dedicar un tiempo de calidad porque siempre está corriendo, y algo como express, tú sabes, entonces le genera al niño la ansiedad esperar que llegue, pero también le genera al niño ansiedad qué tiempo va a durar y por qué se va. Entonces entiendo que eso se puede concientizar al niño e ir cortando esa parte. Llamado, decirle, mi hijo, si tú quieres no venga, tranquilo, tómate tu tiempo, tú sabes, el niño está bien, le mando una foto para evitar el viaje. Es mejor hacerlo así, aunque se escuche cruel, pero tú estás cuidando la salud mental de tu hijo. Bien. Bueno, pues nada, esta fue nuestra participación en la noche de hoy, esperando que le haya gustado. En lo adelante seguiremos teniendo otras intervenciones. La próxima persona que va a venir con esa antorcha es mi colega Andrea Belén, con un tema muy importante. Digo, eso se me dijo hace varias semanas, no sé si se cambió el programa. Pero lo que se tiene programado es que nuestra colega y directora del centro tenga también una participación con nuestra población. Al igual que también Erika Pacheco, que nos acompaña hoy, ella es parte también de nuestro equipo. Y muchísimos otros terapeutas, colegas nuestros, que forman parte de Calma Alma, que constantemente vamos a tener estas intervenciones con ustedes. Siempre apoyándonos en la necesidad que vamos nosotros identificando en nuestros pacientes. Bien, así que muchísimas gracias por estar aquí en esta noche y nos vemos pronto.